are through singing minstrels who wander through this land. Our music is to please you with songs they think are grand. We've something for everyone to fill one with delight. If you have got some time for us, we'll show you all tonight. Not all the folks show the joy when first we sung our song. We try to bring that harmony where it really belongs. We've sung of love and goodwill, those people now have changed. So down we carried on once more and left with what they've gained. Each country has its language, be it Spanish, French or Greek. That gospel's always different, which makes the land unique. But we have just one language, which fits just every land. Its name is simply music, so join and lend a hand. We are through singing minstrels who wander through this land. Our music is to please you, with songs we think are grand. We've something for everyone to fill one with delight. If you have got some time for us, we'll show you all tonight. ¿En qué modo ha cominciato l'indipendenza di Malta? ¿Cómo comenzó la independencia de Malta? Que fue una independencia fingida en 1964 y real en 1979. ¿Cuál fue el papel de su partido en la lucha por la independencia de Malta? La situación de Malta antes de la Segunda Guerra Mundial se parecía a la de Chipre. Chipre está dividida en dos partes, la una con los turcos y la otra con los griegos. Pues bien, en Malta ocurría lo mismo, una parte con los ingleses y la otra con los italianos, a pesar de que en Malta nadie somos ni ingleses ni italianos. Somos malteses y tenemos nuestro idioma, que es el que usted está escuchando en este momento. No es italiano ni tampoco inglés. Es más bien árabe. Nos alejaron del mundo árabe desde los tiempos de los normandos. Después pasamos a manos de España y el rey de España cedió Malta a los caballeros. Y ahora, como usted puede ver, está en un palacio que es totalmente español. Después de esto, vinieron los franceses. Los franceses no se quedaron porque los malteses se rebelaron contra ellos. Y por eso llegaron los ingleses. Esta es la historia de Malta. El fundador del Partido Laborista, Dimech, dijo una vez que los malteses teníamos derecho a mantener nuestra independencia. Entonces, después de la guerra, dijimos al gobierno inglés que éramos un pueblo pequeño, pero que si ellos nos daban los mismos derechos que a los ciudadanos ingleses, estábamos dispuestos a unirnos a Inglaterra, pero con los mismos derechos que los ingleses. El gobierno inglés no aceptó y nosotros pedimos la independencia y recordamos a los ingleses que tenían que salir. El gobierno inglés entonces se hizo con el poder, implantó una dictadura y se puso de acuerdo con la oposición para darnos una constitución, una falsa independencia. Y así comenzó el lío, la pelea. Nos excomulgó la Iglesia porque la Iglesia tenía miedo de que fuésemos extremistas, bolcheviques, comunistas y que cortáramos las cabezas de los curas. Nos excomulgó y perdimos unos pocos de nuestros afiliados, desde 1961 hasta 1969, 8 años. Después, la Iglesia hizo la paz con nosotros. Hubo un acuerdo según el cual ella no se metía en política y nosotros no lo hacíamos en la religión. Esto fue el arreglo. De esa forma, en 1971 conseguimos la mayoría
Y al conseguirla hicimos un acuerdo con el gobierno inglés por el que podían continuar en Malta 7 años más, con la condición de no meterse en estos 7 años con los países árabes y de darnos bastante dinero para que pudiéramos arreglar la economía del país. Estos 7 años terminaron el 31 de marzo de 1979 y en aquel día Malta se libró de las fuerzas extranjeras y obtuvo su independencia. Económicamente, ¿qué ha significado para el país la retirada de las bases inglesas? Fue curioso que quienes más nos ayudaron para librarnos de los ingleses fueron precisamente los que trabajaban para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros antes, como socialistas, habíamos defendido con fuerza los intereses de estos trabajadores ante los ingleses, consiguiendo que muchos de ellos se afiliaran a nuestro partido. Y claro, cuando les llamamos para que, con el riesgo de perder sus empleos, lucharan contra los ingleses, lógicamente nos siguieron. El gobierno inglés nunca entendió cómo sus propios empleados eran sus mayores enemigos. ¿Y bien? ¿En qué hemos convertido nosotros la base militar, que era antes Malta? En un paraíso para el turismo, que en número de visitantes llega hoy anualmente al doble de la población del país. Tenemos una población de 320.000 habitantes y nos visitan al año más de 700.000 turistas. Hemos creado una industria. Seguimos trabajando en la agricultura y todo lo que hacíamos en la base inglesa ahora lo hacemos por la paz, algo que no tiene nada que ver con la guerra. Buongiorno. Buongiorno, come sta? Come va? Bene? Sì, ma è molto... Noi non amiamo gli altri cani, ma la gente sì. Ah, meno male, dunque non devo avere paura. No. Grazie. Quisiera hablar en primer lugar de su familia, del origen, y luego del hecho, que también me parece curioso, de que su padre trabajaba en este palacio donde estamos ahora. Mi padre trabajaba aquí mismo, en el piso de arriba. Trabajaba de cocinero preparando comida para los oficiales ingleses. Yo tenía 13 o 14 años. Iba a la escuela y al mismo tiempo trabajaba con mi padre. De esta manera era independiente porque trabajaba mientras estudiaba. ¿Tuvo que hacer esfuerzos económicos su familia para que usted estudiara en la universidad? No. A partir de los 16 años, yo seguía trabajando. No dependía económicamente de nadie.
y ayudaba también a mi numerosa familia, porque éramos 9 hermanos. Għax konna familja kbira ta' disa. Yo era uno de los mayores y sentía una cierta responsabilidad. Nunca quise ser un peso para mi familia. Allora kont inħoss ċertu responsabilità wkoll. Ma kontx pis fuq il-familja. Appena finita la sua carrera universitaria. Recién acabada su carrera universitaria entró en el Partido Laborista Maltés. ¿Por qué eligió ese partido? Ha scelto questo partito. Jiena kont fil-Partit Laburista Malti qabel. Yo pertenecía al Partido Laborista Maltés antes de terminar la universidad. Antes de estudiante, era ya secretario general del Partido Laborista. Pero entonces, esto no quería decir, como hoy, que era el líder, el jefe, sino la persona encargada de la administración y cosas similares. Il-kapo fisser il-bniedem li jieħu parti sewwa fil-partit jieħsib l-amministrazzjoni u affarijiet. Ma diġà jien meta kont student. Antes de que terminara mis estudios, yo participaba muy a fondo en el partido. Allora qabel ma spiċċajt mill-università kont diġà imdaħħal sewwa fil-partit. ¿Per quale ragione ha fatto una ¿Por qué hizo una così carrera política tan rapida rápida? carriera politica? Naturalmente, porque empecé temprano y llegué antes. ¿Ha llegado a trabajar alguna vez en su profesión de arquitecto o se ha dedicado siempre a la política? Yo, tanto cuando era estudiante como también ahora, en política siempre he hecho dos cosas. De estudiante, trabajaba para ser independiente y, por lo tanto, no depender de nadie. Y en política, elegí la arquitectura por los mismos motivos, para no ser un profesional de la política, poder mantener mi independencia y no estar sometido a nadie. ¿Qué razones ha tenido para adoptar la neutralidad para Malta? Malta għandha pożizzjoni strateġika fil-Mediterraneo. Malta tiene una posición estratégica en el Mediterráneo mucho mayor de la que le correspondería por su tamaño y número de población. Ha sido siempre la llave con que las más grandes potencias del este o el oeste contaban para dominar el Mediterráneo. Li tassigura l-ikbar potenza fil-Mediterran li dan Mediterran se tiddominah. Kemm dawk li ġew min-naħa tal-Lvant kif ukoll li ġew min-naħa tal-Punent. Nosotros éramos colonia inglesa, no porque hubiera aquí carbón, oro o plata, sino porque Inglaterra sabía que sin Malta no podía asegurarse el libre tránsito en el Mediterráneo. Għax l-Ingilterra kienet tħoss li mingħajr Malta ma tistax tassigura il-passaġġ liberu fil-Mediterran għaliha u għall-alleati tagħha. Wara t-tieni gwerra. Después de la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra, Malta jugó un papel muy importante, inmenso, tan importante que Malta como país recibió la George's Cross del gobierno inglés, reservada siempre a individuos y no a países. Y además recibió alabanzas muy grandes en un documento de Roosevelt que no tiene ningún otro pueblo del mundo. A pesar de todo esto, al terminar la guerra, una guerra en la cual nosotros nos metimos por defender la causa de la libertad, en contra de Mussolini y Hitler, seguíamos sin conseguir nuestra independencia. En los años 50, cuando empezó el Plan Marshall en Europa, dijimos a Inglaterra: nosotros estamos en Europa y queremos también nuestra parte de ayuda Marshall. Los americanos dieron ayuda Marshall a los alemanes, a los italianos, a todos en Europa. A los polacos se la ofrecieron, pero estos no aceptaron. ¿Y a nosotros? ¿Por qué nos dejan fuera? No, ustedes son una colonia y no pueden participar. Y no solamente eso, teníamos además un partido aquí en el poder. Nosotros estábamos en la oposición, que decía siempre: ¡viva la OTAN! Había en la isla un cuartel general de la OTAN y a pesar de esto,
y de ese gobierno pro-OTAN, hablamos de los años 62 hasta 71, no nos admitieron en la OTAN ni como observadores, ni como miembros asociados, ni como nada. Porque querían sencillamente que este país siguiera siendo una roca, una fortaleza de los ingleses y que los malteses se arreglasen como pudieran para vivir. Sempliċement biċċablata, forti tsan Ingliżi, il-Maltin jaraw kif jagħmlu jirranġaw jgħixu. Issa aħna Claro, nosotros esto no lo aceptamos y tuvimos toda serie de problemas que es posible que todavía no hayan desaparecido, por el hecho de que el gobierno americano pensaba que al eliminar a los ingleses lo que queríamos era llamar a los rusos para convertirnos en una base rusa. Pero no era eso. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros no luchamos para cambiar de base inglesa a base americana, o a base rusa, o a base libia. Luchamos para conseguir nuestra libertad. Aħna ġilidna biex ikonna il-libertà tagħna. U kien ikun għalina disfatta kbira. Hubiera sido una derrota muy grande, una pérdida, y no una victoria, si al echar a los ingleses hubiéramos dejado entrar a los rusos. Y pensamos que no solo nosotros debemos hacer esto para salvar nuestra libertad, sino también todo el Mediterráneo debería seguir este camino. No se puede utilizar el pretexto de eliminar un dominador para cambiarlo por otro, porque entonces no se lucha por la libertad, sino por cambiar de amo. Minn ħadd ieħor tgħid allura naċċetta li nkun dominat minn ħadd ieħor. Allura m'intix qed tiġġieled għal ħelsien inti qed tiġġieled biex minflok tkun seftur ta' dan, tkun seftur ta' ieħor. U aħna qegħdin ngħidu Y nosotros decimos, no. A pesar de ser un pueblo pequeño que acaba de estrenar su libertad, es más fácil estar entre las dos superpotencias y que ellas nos acepten así que ponernos de un lado o de otro. Nibbilanċaw bejn dawn is-superpotenzi iktar faċli illi huma jaċċettawna hekk nibbilanċaw milli huwa faċli hekk nerġgħu nixxaqilbu kemm ma naħa kemm oħra. Jiġifieri aħna n-newtralità qed nażluha. Es decir, la neutralidad que hemos elegido primero como realidad y luego como ideología es porque no queremos depender ni de los unos ni de los otros. Como usted dice, ha sido difícil afianzar esta independencia, porque se encuentra usted entre dos bloques. ¿Piensa que podrá mantener esta neutralidad durante mucho tiempo? Quizá siempre. Yo creo que no solo nosotros queremos ser neutrales. Pienso que todos los países del Mediterráneo mañana deberán hacerse independientes con equidistancia entre las superpotencias. Y creo también que tanto a la Unión Soviética como a los Estados Unidos interesa que Europa y el Mediterráneo sean independientes. Es imposible que los pueblos de Europa se sientan libres si siguen dependiendo de los Estados Unidos. Il-poplu tal-Ewropa iħoss ju libero hekk se jibqa' dipendenti għal dejjem mill-United States. Como también sabemos que nadie en el Mediterráneo va a perder su vida por los Estados Unidos y que nadie va a perder su vida para la Unión Soviética. L-oħrajn il-komunisti l-oħrajn tal-Ewropa ta' fuq. Los demás comunistas de Europa, de Bulgaria, de Polonia, de Hungría, deben algo a la Unión Soviética. Pueden decir: nos ha librado de Hitler, nos ha ayudado para hacer el socialismo histórico. Pero a nosotros, ¿qué nos dieron los rusos? Nada. Ni a nosotros, ni a los griegos, ni a los italianos, ni a los españoles, ni a nadie. Quiero decir que nosotros podemos empezar un nuevo camino, un camino limpio, hasta alcanzar el verdadero socialismo del Mediterráneo. ¿A qué se refiere cuando habla de socialismo mediterráneo? Que su origen, que sus raíces no son las del socialismo en Hungría, no son las del socialismo en Yugoslavia, son raíces nuevas, de personas que eligen el camino del socialismo porque creen en él y no porque están amenazados de una parte o de otra. tan-nies li qed jażluha mhux għax huma ġew medda minnaħa
Personas que dicen, queremos este socialismo, en la independencia y la libertad. Un socialismo democrático, en el sentido que permite una oposición y que está dispuesto a perder el gobierno si pierde las elecciones. Esto es lo que entendemos nosotros. Y también entendemos que es un socialismo sonriente, un socialismo más alegre. Lo que tenemos nosotros lo han intentado otros países como Checoslovaquia sin éxito. Quizás en el futuro lo consigan también, no lo sabemos. ¿Cuál ha sido el papel del socialismo en el desarrollo de su país? Nosotros hemos tenido suerte en el sentido de que nos hemos encontrado con un país sin clase capitalista. Hemos encontrado un país en donde todo estaba en manos extranjeras. Por ejemplo, los bancos eran de Barclays, es decir, inglés, no malteses. No tenían nada en sus manos. Wara 160 sena ta' dominazzjoni Ingliża, aqqas kaptan wieħed tal-baħar ma kellna. Después de 160 años de dominación inglesa, no teníamos un solo capitán de barco, a pesar de estar en medio del mar, a pesar de la flota inglesa aquí. Teníamos un solo piloto. Esto le da una idea de cómo tuvimos que empezar desde cero. Y por este motivo, nosotros, como gobierno, dijimos a la empresa privada, ustedes solos no pueden llegar con el trabajo. Hagan todo lo posible y nosotros haremos lo mismo, en leal competencia. El resultado es que hoy el Estado tiene tantas cosas no porque haya nacionalizado, sino porque las ha hecho. Por ejemplo, hemos creado la Air Malta, compañía de aviación. El sector privado ya tenía la licencia para hacer una compañía de aviación. En vez de hacerla, vendió la licencia al mismo gobierno inglés y ganaba algo con la transacción. Nosotros no solamente no la hemos vendido, sino que, en competencia con la línea inglesa, estamos teniendo más pasajeros que ella. Otro ejemplo son los astilleros, que estaban en manos de un particular, de nombre Bailey, que los recibió del gobierno inglés. En un tiempo los astilleros empezaron a quebrar, y el gobierno anterior a nosotros pasó la empresa a Swan Hunter, otra gran firma inglesa. Estos también iban hacia la quiebra, y nosotros entonces prescindimos de los extranjeros. Tomó la dirección el gobierno y el sindicato. En un primer momento, estaba en manos del gobierno con la ayuda del sindicato, después en manos de los dos. Y finalmente hicimos un estatuto según el cual los astilleros pertenecían a los mismos empleados y ellos son los que dirigen todo, con un consejo, sin nuestra interferencia, y luego se reparten entre ellos las ganancias. Il-profitti jaqsmuhom bejniethom, iħallsu t-taxxi bħal ħaddieħor u jmexxuhom. U di l-ewwel intrapriża li diffiċli xi hija issew il-vapuri. La empresa va muy bien, pese a que es muy difícil, porque se trata de reparación de barcos y, como usted sabe, muchos de estos astilleros se han cerrado. Es la primera en Europa, la Europa democrática, que está dirigida por los obreros, con ganancias y mejoras. Esto demuestra que en el sector industrial nosotros hemos hecho un socialismo no para eliminar al capitalismo, sino desde cero, sin destruir nada. Al único capitalismo que hemos destruido es al extranjero. Y no el maltés, porque el capitalismo maltés no existía. Ma kienx jeżisti. Allora daħħalna is-soċjaliżmu fuq bażi soda.
Quisimos entrar en el socialismo sobre una base sólida. Hoy, por ejemplo, el Estado tiene más pequeñas industrias que las que tienen todos los privados malteses juntos. Además de la industria grande, los astilleros, el Estado controla más que todos los industrialistas malteses. También hemos hecho reformas en la vida social. Hemos introducido pensiones y tratamiento gratis en los hospitales para todos. En las escuelas hemos hecho una reforma inmensa con el esquema de estudiante obrero, con el cual los hijos de los obreros pueden asistir a la universidad porque el estudiante pasa 6 meses trabajando y 6 meses estudiando. De esta manera, en los 6 meses de trabajo, gana bastante para asistir a la universidad y vivir decentemente, independiente de su familia y de todos. Dado que Malta es el resultado del cruce de diferentes culturas, ¿cuál de ellas tiene una fuerza mayor aquí? ¿Quizá la árabe? En nuestro país podemos decir que todas las cosas serias y sólidas las hizo la clase obrera. Pero esta clase obrera empezó a vivir poco antes de la Primera Guerra Mundial. Antes, en Malta, había otra clase pequeño burguesa, la más importante, que tenía la cultura italiana y después la inglesa. Sin embargo, el pueblo siguió con el idioma árabe, pese a que la burguesía había echado a la basura este idioma árabe y adoptado otro, el italiano, despreciando el idioma maltés. La cultura, entonces, venía toda de Italia, de Inglaterra y de los países occidentales. Entonces es verdad históricamente que la cultura en Malta, antes de que existiera la clase obrera, era totalmente occidental, habiendo despreciado la árabe, a pesar de que los árabes estuvieran aquí dominando el Mediterráneo más de 250 años. Había muchas construcciones árabes y hoy no queda ni un palacio, ni tampoco una sola habitación de aquel tiempo, porque lo destruyeron todo. Entonces tenemos dos culturas, una burguesa y otra popular. La popular empieza ahora, mientras que la otra es más antigua. El pueblo se quedó con el idioma árabe. El movimiento de los obreros en 1933 declaró el maltés como lengua oficial del país. Antes de 1933 había dos lenguas oficiales, el italiano y el inglés, y nuestro pueblo no sabía ni el inglés ni el italiano, sabía el maltés, tal y como lo estoy hablando yo ahora. Después empezamos la educación obligatoria con la enseñanza del maltés, pero nos dimos cuenta de que es como si a ustedes en Andalucía les enseñasen el andaluz sin saber el español. Así que se aprende el árabe con el maltés, porque el maltés no es nada más que una parte del árabe. Siendo esto un país de religión católica, el hecho de enseñar el árabe en las escuelas parece un contrasentido, porque el árabe es más que una lengua, ¿no? ¿No existe el peligro de asimilar el islam junto con el árabe?
La Iglesia no se opone a nosotros porque enseñemos el árabe en las escuelas. El miedo de la Iglesia aquí es porque tiene muchas propiedades, muchos privilegios, y teme que nosotros se los vamos a quitar todos para acabar con el cristianismo. Y no es verdad. Para mí el cristianismo es mucho más fuerte una vez eliminados los abusos. Pero por lo que respecta a la enseñanza del árabe en las escuelas, a la Iglesia nunca le ha parecido mal. Después de una estrecha colaboración con Gaddafi, las relaciones se han deteriorado. ¿Por qué? Con Gaddafi hemos tenido muy buenas relaciones porque su revolución de 1969 coincidió con el momento en que nosotros estábamos tratando de eliminar a los ingleses de aquí. Era un problema de intereses mutuos. ¿Por qué? Porque a Gaddafi le convenía que nosotros elimináramos a los ingleses para que no estuvieran tan cerca de ellos. Y hoy también le conviene que estemos lejos de la OTAN. Esta era la base de nuestra colaboración. Pero claro, cuando Gaddafi cree que por habernos ayudado nos vamos a hacer libios, no puede ser. Éramos malteses y seguimos siendo malteses. Y queremos tener buenas relaciones iguales para todos los pueblos árabes. Y cuando algún país árabe tenga algún problema con otro, no queremos tomar partido y preferimos seguir siendo amigos de los dos. De esta manera, evitamos a toda costa el apoyar a una parte en contra de la otra. Y estos son los problemas que hemos tenido. ¿Piensa que existe el peligro de una tercera guerra mundial? Este peligro viene porque hay cambios. Ahora el tonto dice que hay que evitar los cambios para evitar el peligro de las guerras. Y yo digo con los inteligentes, hagamos nosotros los cambios, porque son inevitables. Y si no los hacemos nosotros, se hacen igual y viene el peligro de las guerras. A veces le han acusado de hacer una política demasiado personalista que le ha creado problemas incluso con los colaboradores. Es cierto. No sé qué problemas he tenido con mis colaboradores. Le puedo decir que soy el jefe del Partido Laborista Maltés desde hace 33 años. Continuamente pido el relevo a mis compañeros, que habiendo dado mi parte, me dejen descansar, y hasta ahora no lo he logrado. No sé qué problemas he podido tener con mis colaboradores. Al revés, siempre me han ayudado, pese a mi carácter. Soy bastante nervioso, pierdo la paciencia rápidamente, quiero todo inmediatamente. Y cuando pierdo la paciencia, no soporto a nada ni a nadie delante de mí. No soy una persona fácil para trabajar conmigo. Sin embargo, todos dicen después que les ha gustado trabajar conmigo. La casa donde habita, diseñada por usted mismo, ha dicho usted a veces que le gustaría que fuera el modelo de casa para las clases más bajas. ¿Es cierto esto? ¿Por qué le gustaría? No creo que por ahora sea posible que todos en Malta tengan su jardín, su casa y estas cosas.
Pero ese momento no está tan lejos. Estamos contentos, porque en Malta tenemos la mejor clase obrera, en cuanto a casa propia se refiere, de toda Europa. Incluso mejor que en Inglaterra y los demás países que se llaman desarrollados. Yo le propongo que durante su estancia en Malta vaya a ver las casas de los obreros y averigüe dónde viven, cuánto pagan de alquiler, si son propietarios, etc. ¿Qué piensa de la situación política en España? diffiċli daqsxejn għaliex għax aħna l-għonet nixtiequ li għada Spanja. Es un poco difícil. Primero porque deseamos que mañana España sea igual a nosotros, que encuentre el medio de tener su identidad, de estar equidistante entre los americanos y los rusos. De que pueda contribuir a que los pueblos del Mediterráneo tengan una cultura del Mediterráneo, para que cada pueblo del Mediterráneo tenga su independencia sin dominación de nadie. Esto queremos para España. ¿Cómo? Eso solo lo saben los españoles. Nosotros no podemos decir si es mejor entrar en la OTAN y desde dentro poco a poco desmontar la OTAN para encontrar algo en su lugar más europeo. O mientras que esté en la OTAN, pueda hacer algo en el Mediterráneo, que no vaya en contra de la OTAN, pero al mismo tiempo sea algo solo para el Mediterráneo. Según usted, ¿cuáles son las razones por las cuales Europa no desempeña un papel más importante entre el este y el oeste? Kontien żewġ raġunijiet. L-ewwel għax l-Ewropa. Según mi parecer, hay dos motivos. Primero, porque Europa intentó romper los grandes prejuicios históricos que había entre enemigos como Francia y Alemania, como Inglaterra y Alemania. Y esto no es poco. Li kien hemm bejn antagonisti bħal Franza u l-Ġermanja, bejn antagonisti bħal Ingilterra u l-Ġermanja. U di mhix ħaġa żgħira. Si se mira la historia de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, se nota que estos países se peleaban siempre, siempre estaban en guerras, y fue posible eliminar estos antagonismos entre ellos ante la presencia de un peligro mayor. Si no, tampoco se hubiera conseguido nada. Era una necesidad. Por lo tanto, no fue una reacción espontánea, sino más bien una necesidad para romper este antagonismo. Cuando crearon esta comunidad, a pesar de haber eliminado la hostilidad, se hizo sin bastante cooperación. No se sentían un solo país. Cada uno quería tener una ventaja sobre el otro. Unos tratan de hacer una política de la fruta, otros de la agricultura, otros del vino, según la producción de cada país. Por otro lado, empezaron hablando solo de cooperación económica, sin tener bastante fuerza económica, para seguir después con la cooperación política. Por eso, cuando hablamos del Mediterráneo, queremos evitar ese error. No hablamos de mercado común alineado, sino de cooperación política y seguridad en el Mediterráneo. Nitkellmu fuq kooperazzjoni politika, nitkellmu fuq security fil-Mediterran. Nitkellmu fuq li ngħinu l-xulxin biex ħadd. Hablamos de ayuda recíproca, para que nadie fuera del Mediterráneo pretenda ayudarnos. Hablamos sobre cuestiones morales, igual que de las materiales. Si conseguimos las morales, las materiales vendrán solas. No podemos tratar solo de cosas materiales y olvidarnos de las cuestiones morales. Europa perdió mucho tiempo hablando de cuestiones como, por ejemplo, el fondo marino, aduanas, tantas cosas. Se habla de cosas técnicas, de cosas relacionadas con el estómago.
y no cosas de la mente, y espirituales, como por ejemplo la independencia. Para ellos esto era un riesgo, porque desde siempre han dicho que si América no les ayuda contra los rusos, Rusia les iba a tragar. Entonces no pueden hablar mucho de independencia y al mismo tiempo pretender que los americanos dejen sus tropas en Europa para luchar en su favor. Allora, ma sto jitkellmu ħafna fuq indipendenza, jippretendu l-Amerikani se jiġu jħallu truppi fl-Ewropa u jiġġieldu għalihom. Issa dana llum bħalmet jien daqsxejn antikwat. Ahora, como le he dicho, esta idea es un poco anticuada, porque hoy los alemanes saben que los rusos no les pueden atacar. Ellos mismos fueron los que empezaron esta política de entente, este-oeste, Brandt y sus colaboradores. Y claro, ahora no se siente el peligro que había antes. Pero como son estos mismos señores los que inventaron la OTAN, ahora les es muy difícil reconocer que ya no sirve para nada. ¿Y qué resulta de esto? Resulta que piensan que el peligro viene del Mediterráneo. Entonces, ¿cree usted en una política mediterránea? ¿En la fuerza de los países mediterráneos? No solamente creemos que esto nos salvará a nosotros, salvará a España y salvará a la Europa que nos ayude a efectuar esta política mediterránea sin estar tan ligada a la OTAN ni tan hostil a la Unión Soviética. Ahora especialmente, cuando la Unión Soviética dice querer un Mediterráneo sin dominaciones, ahora digo yo que habrá que aprovechar su palabra y convencerles que lo que estamos haciendo no es en contra de ellos. Y debemos asegurar a América que también sin Israel tendrá participación comercial en el Mediterráneo. Sin Israel tendrá el petróleo en el Mediterráneo. Sin Israel tendrá el comercio en el Mediterráneo. Y esto nos conviene a nosotros. Ningún país en el Mediterráneo quiere romper con América en este momento. Entonces, no entendemos por qué América tiene miedo a perder su petróleo aquí. Cuando convenzamos a los americanos de que esto seguirá, y todavía mejor, porque no tendrán la necesidad de favorecer a Israel contra los árabes, lo que está dividiendo el Mediterráneo, y tampoco tendrán que favorecer a los turcos contra los griegos o viceversa. Si les convencemos de esto, pienso que las cosas irán adelante. Tendremos una nueva Yalta, una nueva atmósfera, un Mediterráneo que pueda resistir a todos. Konna Mediterran li veru jista' jħabbatha ma' kulħadd. Aħna għandna l-kulturi kollha, għandna varjetà immensa. Nosotros tenemos todas las culturas. Tenemos una variedad inmensa en el Mediterráneo. Hombres de ideas, hombres que tienen sus raíces en donde se desarrollaron casi todas las civilizaciones. Kważi kull aspett ta' ċiviltà u dak li għamilna fl-modi separatament. Lo que hemos hecho separadamente en el pasado, España, Grecia, Turquía, los árabes, Roma, uno tras de otro, podremos hacerlo mejor todos juntos, como hermanos en el socialismo del Mediterráneo.